En la tumultuosa era del siglo XV en Francia, cuando la época medieval estaba llena de batallas y fervor religioso, una figura siniestra se cernía en las sombras de su castillo gótico, Gilles de Rais. El infame camarada de armas de la celebrada Juana de Arco durante la Guerra de los 100 años, Gilles de Rais guardaba un oscuro y aterrador secreto detrás de las murallas fortificadas de su castillo. Decorado como un héroe militar y poseedor de riqueza y noble estatura, de Rais encarnaba externamente al perfecto caballero de la caballería. Sin embargo, cuando caía la noche, su castillo se convertía en una cámara de horror para la tortura y el fin de innumerables jóvenes. ¿Pero qué llevó a este individuo altamente estimado a realizar tales actos atroces? ¿Cómo logró de Rais, un mariscal de Francia y señor de muchas tierras, cometer estas atrocidades sin llamar la atención de sus contemporáneos durante tanto tiempo? ¿Podrían los confines de su fortaleza contar las historias de horror que se vieron obligadas a presenciar? Según la escalofriante observación de Friedrich Nietzsche, quien lucha contra monstruos debe asegurarse de que en el proceso no se convierta en un monstruo. Sumérjase con nosotros en la espeluznante historia de Gilles de Rais, mientras desentrañamos las oscuras acciones cometidas en los rincones sombríos de su castillo, e intentamos comprender cómo un caballero se convirtió en uno de los monstruos más horribles de la historia. Bienvenidos al diario de Julio César. Nobles comienzos. Los primeros años de Gilles de Rais. Gilles de Rais nació en 1405 en una familia con ricos lazos ancestrales, firmemente arraigada en la nobleza de Francia. Su lugar de nacimiento fue el castillo de Champtocé-sur-Loire, una fortaleza enclavada en el corazón del campo francés, resonando con los vibrantes ecos de la grandeza medieval. Gilles nació de Guy, el segundo de Montmorency-Laval, y Marie de Craon, ambos provenientes de linajes ilustres. Desafortunadamente, la muerte prematura de sus padres, cuando Gilles tenía solo 11 años, hizo que él y su hermano menor, René, quedaran huérfanos, a la deriva, en un mundo lleno de complejidades. Los hermanos fueron acogidos bajo el ala protectora de su abuelo, Jean de Craon, un hombre conocido tanto por sus astutas maquinaciones como por su noble herencia. Una figura influyente en los registros de la historia francesa, Jean reconoció el inmenso potencial en la herencia Montmorency-Laval y hábilmente arregló para que Gilles y su hermano se casaran con ricas herederas para asegurar su riqueza. Gilles se casó con Catherine de Thouars, una joven de significativo linaje noble, asegurando que él, a la tierna edad de 16 años, se convirtiera en uno de los individuos más ricos de Francia. Sin embargo, tal repentina riqueza no restó valor a las elevadas ambiciones de Gilles. Buscó elevar su estatura aún más, viendo su riqueza no como un regalo del destino, sino como un trampolín para alcanzar una mayor prominencia. Sus aspiraciones militares estaban impulsadas por el sueño de una Francia glorificada, libre de los terrores de la Guerra de los 100 años, un periodo turbulento que se desarrolló durante sus años formativos. Durante este tiempo se le conoció por mostrar una notable afinidad por la destreza marcial y la agudeza intelectual, que combinadas con su noble porte y liderazgo carismático, le valieron la adoración y el respeto de sus pares y superiores por igual. En su temprana adultez, demostró su valor y brillantez táctica durante el asedio de Orleans en 1429, luchando junto a la legendaria Juana de Arco, un vínculo que dejaría una huella imborrable en su vida. Hubo rumores en este momento de la indulgencia de Gilles en una vida extravagante. Lujosas fiestas y banquetes extravagantes, llenos de la élite de la sociedad, eran una vista común en sus residencias. Sus castillos resonaban con las melodías armoniosas de los trovadores y poetas que eran generosamente recompensados por sus esfuerzos. Su amor por las artes era bien conocido y frecuentemente encargaba producciones teatrales que eran el tema de conversación de la nobleza, consolidando aún más su reputación como un generoso patrocinador de las artes. Sin embargo, debajo de este brillo de glamour y caballerosidad, intereses más oscuros estaban brotando. Desarrolló una fascinación por lo esotérico, adentrándose en los reinos prohibidos de la alquimia y otras búsquedas místicas. Este interés fue avivado por la llegada de un bretón llamado François Prelati, quien afirmaba tener conocimientos arcanos. Alimentó la curiosidad de Gilles
atrayendo lo más profundo en los misterios laberínticos del mundo invisible. Sin embargo, el drama de la vida real que se desarrolló en la vida de Gilles de Rais resultó ser mucho más intrigante y aterrador que los cuentos caballerescos que tanto adoraba. Este noble nacido, guerrero rico de Francia, conocido por su gallardía y patrocinio de las artes, finalmente se convertiría en una de las figuras más infames de la historia. Gilles de Rais, el retrato de guerra de un caballero francés. En el tumulto tormentoso de la Guerra de los 100 años, un período marcado por la incertidumbre y el trastorno, Gilles de Rais emergió como un faro de esperanza y valor para sus compatriotas. Su destreza militar, combinada con una dedicación incansable a la causa francesa, le talló un lugar distinto en los registros de este conflicto prolongado. Su viaje marcial comenzó como un joven, apenas salido de sus años de adolescencia, cuando pisó el campo de batalla en 1427. Estaba impulsado por una convicción inquebrantable de servir a su país y liberarlo del yugo inglés. Desde el principio, su habilidad como táctico era evidente, con una brillantez estratégica que a menudo cambiaba la marea a favor de las fuerzas francesas. La contribución militar de Gilles alcanzó su cenit durante el histórico asedio de Orleans, un evento monumental que se desarrolló entre octubre de 1428 y mayo de 1429. Aquí luchó hombro con Juana de Arco, la famosa doncella de Orleans, quien se convertiría en una figura santificada en las páginas de la historia francesa. Su camaradería y celo compartido por su patria crearon un frente indomable contra las fuerzas invasoras. Su fuerza y estrategia combinadas llevaron al levantamiento del asedio, un punto de inflexión en la guerra que galvanizó a las fuerzas francesas asediadas. La victoria en Orleans mostró la brillantez militar de Gilles, ganándole el título de mariscal de Francia, una marca de la distinción militar más alta en la tierra. Una frase de esa época, tan valiente como un león, a menudo se usaba para describir a Gilles y su enfoque sin miedo en el campo de batalla. Otro evento trascendental en la carrera militar de Gilles fue la coronación de Carlos VII en Reims en julio de 1429. Como muestra de sus logros militares y la confianza que el monarca depositó en él, a Gilles se le dio el honor de llevar la Santa Ampolla, un frasco sagrado que se creía contenía el óleo de la unción para la coronación de los reyes franceses, un gesto que estableció firmemente su lugar en los círculos de poder. Sin embargo, la carrera militar de Gilles no fue toda gloria y honor. También estuvo marcada por momentos de desesperación y controversia. Se le conocía por su gasto pródigo para apoyar a sus soldados, agotando su considerable fortuna en equipo lujoso, medicina para los heridos y asegurando su bienestar. Este enfoque generoso pero imprudente llevó a problemas financieros que eventualmente ensombrecerían su vida posterior. También había un aspecto más oscuro en el papel de Gilles en la guerra. Su mandato como señor de varios dominios en Bretaña lo puso en contacto con las poblaciones civiles, y fue durante estas interacciones que comenzaron a circular rumores de su comportamiento cruel y explotador. Estos cuentos pintaban un contraste marcado con la figura heroica que cortaba en el campo de batalla, insinuando la dualidad problemática de su carácter. En la sombra de la doncella, Gilles de Rais y Juana de Arco. Las vidas de Gilles de Rais y Juana de Arco se cruzaron en un momento crítico de la historia francesa. Sus destinos se entrelazaron durante los tiempos tumultuosos de la Guerra de los 100 años. Gilles, ya una figura notable de la nobleza y estatura militar francesa, fue presentado a Juana, una joven campesina imbuida de profundas visiones religiosas, en 1429. Este encuentro crearía una alianza que marcó un punto de inflexión significativo tanto en sus vidas como en el lienzo más amplio de la guerra. Su encuentro ocurrió en medio del asedio de Orleans, donde Juana, afirmando inspiración divina, lideró la carga contra los ocupantes ingleses. Gilles, al principio, podría haber sido escéptico con respecto a las afirmaciones proféticas de esta joven doncella, pero su resolución y el fervor con que habló de sus visiones dejaron una profunda impresión en él. Ambas figuras, aunque dispares en sus orígenes, uno un noble y la otra una pastorcita, estaban unidos por una causa común, la liberación de Francia. Mientras luchaban codo a codo, floreció un vínculo de respeto y admiración mutua. La valentía y convicción divina de Juana
reflejaban el coraje indomable de Gilles, creando un dúo dinámico que vigorizó a las fuerzas francesas asediadas. Cuando lograron la improbable victoria en Orleans, cimentó sus reputaciones como salvadores de Francia, marcando un momento de triunfo que siempre vincularía sus destinos. Después del éxito en Orleans, Gilles continuó luchando junto a Juana en varias batallas clave, incluidas las notables campañas en Patay y Jargeau. Sus esfuerzos combinados culminaron en la coronación de Carlos el VII en Reims, un evento en el que a Gilles se le dio la honorable tarea de llevar la sagrada Santa Ampolla. Este evento fue un pico en la alianza de Gilles y Juana, reforzando su vínculo y su compromiso compartido con su rey y país. Sin embargo, este capítulo de triunfo compartido se cerró abrupta y trágicamente con la captura de Juana en 1430. Gilles, a pesar de su proeza militar y nobleza, no pudo evitar su caída en manos del enemigo. El posterior juicio y ejecución de Juana en 1431 fueron golpes profundos para Gilles, no solo por su amistad, sino también debido a la pérdida de un símbolo de esperanza y unidad para Francia. Aunque no existen registros escritos de las reacciones inmediatas de Gilles a la ejecución de Juana, uno puede especular sobre el impacto que este evento tuvo en él. Algunos historiadores sugieren que su muerte fue un catalizador, acelerando la espiral descendente de Gilles hacia la ruina financiera y las acciones infames. La pérdida de un aliado tan cercano, un faro de esperanza divina, bien podría haber empujado a Gilles más profundamente en su fascinación por lo oculto, buscando consuelo o respuestas en el misterioso más allá. Detrás de la armadura, la esfera privada de Gilles de Rais. Gilles de Rais, una figura ampliamente conocida por sus hazañas militares y nefastos actos, tuvo una vida personal menos explorada, pero tan intrincada y significativa. Nacido en las altas esferas de la nobleza francesa, la vida de Gilles estuvo moldeada por su familia, su matrimonio y sus relaciones, cada una jugando un papel en el complejo tapiz de su existencia. En 1420, a la tierna edad de 16 años, Gilles entró en alianza matrimonial con Catherine de Thouars. Catherine era parte de la influyente familia Thouars, su estatus y riqueza elevando la posición de Gilles en la nobleza francesa. El matrimonio fue más una maniobra estratégica que una unión romántica, orquestada por el ambicioso abuelo de Gilles, Jean de Craon, para asegurar el futuro financiero y la estatura social de su nieto. Sin embargo, a pesar de sus orígenes comerciales, el matrimonio duró más de 2 décadas y resultó en el nacimiento de una hija, Marie. La relación entre Gilles y Catherine fue, según todos los informes, tan compleja como el propio hombre. Existía la fachada pública de la esposa devota y el marido noble, que ocultaba las corrientes tumultuosas de tensiones financieras y el comportamiento cada vez más perturbador de Gilles. A pesar de las adversidades, Catherine permaneció al lado de Gilles, un emblema de constancia en medio de la tormenta. Si bien la relación de Gilles con su esposa estaba llena de tensión, su vínculo con su hija, Marie, estuvo marcado por el afecto. Marie era la única heredera de la inmensa fortuna de Gilles y él la adoraba. A pesar de su controvertida reputación, Gilles mostró un lado más suave en sus interacciones con Marie, destacando la naturaleza multifacética de su personalidad. Más allá de su familia inmediata, las relaciones de Gilles se extendieron a sus íntimos confidentes y asociados. Un individuo tal era Prelati, un clérigo italiano y alquimista. Gilles, fascinado por lo oculto, encontró un socio dispuesto en Prelati, quien afirmaba comunicarse con demonios. Su alianza fue un factor significativo en el descenso de Gilles al reino de las prácticas ocultas, reflejando su anhelo de poder y control más allá del mundo tangible. Curiosamente, las relaciones de Gilles también se caracterizaron por conflictos, particularmente con sus familiares sobre el control de su vasta herencia. Los hábitos de gasto impulsivo y lujoso de Gilles a menudo lo enfrentaban con sus parientes, lo que llevaba a múltiples batallas legales y disputas. Esta tensión, junto con la creciente deuda, formó una situación de olla a presión que contribuiría a la eventual caída de Gilles. Fiestas, locuras y ruina financiera. La extravagancia de Gilles de Rais. Gilles de Rais, una vez héroe de guerra celebrado y el hombre más rico de Francia, desarrolló un gusto por la grandeza que resultó ser su talón de Aquiles.
Su estilo de vida extravagante y su gasto pródigo eventualmente vaciaron sus arcas, colocándolo en un camino que lo llevaría a su caída y la infamia. Su afición por el lujo era legendaria. Como uno de los hombres más ricos de su tiempo, Gilles tenía acceso a vastos recursos y los usó generosamente para financiar un estilo de vida de opulencia sin precedentes. Sus propiedades estaban llenas de artefactos raros y valiosos. Sus fiestas eran el tema de conversación de la ciudad y su séquito personal era grande y estaba bien compensado. Una de las exhibiciones más notables de la extravagancia de Gilles fue la producción teatral que financió en 1436, Le Mystère du Siège d'Orléans. Esta producción, que narraba los eventos del asedio de Orleans donde Gilles luchó junto a Juana de Arco, era de una escala inaudita en aquel tiempo. El elenco se contaba por centenas y Gilles no escatimó en costos, en vestuarios y escenografías que estaban adornados con materiales lujosos. La producción duró varios días y cada actuación era gratuita para los asistentes, lo que agotó aún más la riqueza de Gilles. Aparte de sus suntuosos banquetes y presentaciones, Gilles era conocido por su amor por la ropa fina. Tenía un guardarropa personal lleno de ropa hecha de materiales caros como el terciopelo, la seda y el brocado de oro. Su amor por los adornos no se limitaba solo a él. Incluso sus sirvientes y soldados vestían uniformes de alta calidad, reflejando su estatus y poder. Sin embargo, esta opulencia tuvo un alto costo. El estilo de vida extravagante de Gilles agotó rápidamente su vasta herencia. El costo de mantener sus propiedades, organizar grandes banquetes, financiar producciones teatrales y vestir a su séquito con los atuendos más finos pronto superó sus ingresos. La tensión en sus finanzas comenzó a mostrarse a principios de los 1440. Gilles comenzó a vender sus propiedades para financiar sus gastos. La rapidez con la que estaba vendiendo sus tierras alarmó a su familia y llevó a varias disputas legales. A pesar de estos desafíos, Gilles no moderó su lujoso estilo de vida. Su amor por la grandeza superó su sentido de responsabilidad financiera, lo que llevó a una rápida disminución de sus recursos. Sombras y elixires. Gilles de Rais y el mundo misterioso de lo oculto. En el corazón de la Edad Media, cuando la superstición y las artes misteriosas tenían dominio sobre la mente de las personas, Gilles de Rais, impulsado por la desesperación y la sed de lo desconocido, se encontró adentrándose en el mundo de lo oculto y la alquimia. Este viaje a los reinos místicos resultó ser más que una exploración curiosa. Jugó un papel significativo en el desmoronamiento de su vida y reputación. Con su fortuna menguando debido a su estilo de vida extravagante, Gilles buscó formas de reponer su riqueza. Lo oculto parecía ofrecer una solución, seduciéndolo con promesas de riquezas infinitas y poder. Fue durante este periodo, alrededor de principios de los 1440, que cruzó caminos con el clérigo italiano Francesco Prelati, quien afirmaba poseer conocimientos de alquimia y la capacidad de invocar demonios. Bajo la guía de Prelati, Gilles se sumergió en el mundo de lo oculto, los experimentos alquímicos y los rituales elaborados. La promesa de transmutar los metales base en oro parecía un rayo de esperanza en medio de su turbulencia financiera. La atracción de obtener poderes sobrenaturales también atraía a Gilles, quien siempre había estado fascinado por los relatos de lo arcano y lo sobrenatural. En su castillo de Tifauges se decía que se habían dedicado cámaras secretas a estas prácticas. Una historia notable que muestra el compromiso de Gilles con lo oculto involucra un ritual elaborado llamado Sanctum Regnum. Este ritual, que se decía convocaba a un demonio llamado Barron, se llevó a cabo múltiples veces en los rincones ocultos de su castillo. Gilles, desesperado y al borde de la ruina, estaba dispuesto a negociar su alma por una oportunidad de restaurar su riqueza y estatus. Sin embargo, estas artes oscuras resultaron ser la perdición de Gilles más que su salvación. A medida que su compromiso con lo oculto se profundizaba, las historias de sus prácticas impías comenzaron a difundirse, provocando miedo y sospechas entre la población local. La asociación con Prelati, que era visto con desconfianza debido a su pasado y sus afirmaciones dudosas, empañó aún más la ya tambaleante reputación de Gilles. Además, estas prácticas requerían un apoyo financiero sustancial.
Los recursos necesarios para los experimentos y rituales alquímicos tensaron aún más las arcas de Gilles, llevándolo por un camino cada vez más oscuro. En lugar de revivir sus fortunas, su incursión en lo oculto solo aceleró su descenso a la ruina. A pesar de los numerosos rituales y experimentos, la aventura de Gilles en la alquimia no produjo oro, ni las ceremonias de invocación le otorgaron los poderes sobrenaturales que buscaba. Las promesas incumplidas de riqueza y poder solo sirvieron para amplificar su desesperación, llevándolo a cometer actos que finalmente conducirían a su juicio y ejecución. Una historia terrible se despliega: las horas oscuras de Gilles de Rais. Dentro de los capítulos velados de la historia descansa un relato escalofriante, marcado por horrores inimaginables cometidos por Gilles de Rais, un hombre cuya grandeza se contrapone a sus monstruosos actos. Su infame legado habla de tormentos infligidos a aquellos que tuvieron la desgracia de cruzar su camino, particularmente jóvenes que fueron las principales víctimas de sus fantasías desquiciadas. Gilles de Rais, el otrora reverenciado mariscal de Francia, transformó su castillo en una morada de pesadillas, un escenario para los actos más grotescos que uno podría concebir. En el apogeo de su depravación alrededor de los 1440, su fascinación por la alquimia y la hechicería había crecido hasta un extremo y buscó satisfacer sus deseos retorcidos utilizando los medios más viles disponibles. Figuras notables como Jean de Malestroit, el obispo de Nantes, estaban al tanto de los horrendos actos cometidos por Gilles. El obispo, horrorizado y perturbado por las actividades de Gilles, desempeñó un papel crucial en la caída eventual del aristócrata. Se cree que fue el obispo quien primero llevó las acciones de Gilles a la atención del público, comenzando el proceso que eventualmente conduciría a su juicio y ejecución. En las inquietantes cámaras de su castillo, los jóvenes eran sometidos a castigos inimaginables y actos de crueldad, parodias retorcidas de rituales de cortejo. Fueron atraídos a la red de Gilles bajo varios pretextos, algunos prometidos como aprendices, otros ofrecidos dulces y juegos. Una vez dentro de las murallas del castillo, sin embargo, quedaban atrapados en una pesadilla de la que no había despertar. Las anécdotas de las brutales hazañas de Gilles se filtraron por la región, transformando su imagen, una vez respetada, en una figura de miedo y horror. Estos relatos eran tan aterradores que crearon un efecto dominó, llevando a un temor intensificado de la nobleza entre la gente común. Sus actos fueron tan impactantes que llevaron a un endurecimiento de las leyes y salvaguardas en torno a la protección de los jóvenes y contribuyeron a un cambio significativo en las normas sociales. Una cita que resuena en los oídos de aquellos que exploran las profundidades oscuras de la historia de Gilles de Rais es una atribuida a él durante su juicio: «El diablo me hizo hacerlo». Esta frase ha sido ampliamente discutida y analizada, con muchos viéndola como un intento de Gilles de desplazar la culpa y negar la responsabilidad de sus acciones. En contraste, otros la ven como un testimonio de su estado mental retorcido y su profunda inmersión en las prácticas ocultas. Ofrece una visión escalofriante de la mentalidad de un hombre que había perdido todo atisbo de humanidad, sucumbiendo por completo a sus impulsos más oscuros. Al adentrarse en las atrocidades de Gilles, se hace evidente que sus acciones fueron impulsadas no solo por sus propios deseos retorcidos, sino también por las peligrosas sustancias que consumía, sustancias que se cree que fueron derivadas de prácticas alquímicas. Estas sustancias, a las que podríamos referirnos como versiones medievales de medicamentos nocivos, probablemente exacerbaron el deterioro mental de Gilles, impulsándolo aún más por el camino de la monstruosidad. Caída en desgracia. El desenlace de Gilles de Rais. Mientras el sol de la mañana proyectaba su luz sobre la ciudad de Nantes, el 13 de septiembre de 1440, las calles zumbaban con susurros de miedo y temor. En este día fatídico, uno de los nobles más ilustres de Francia, Gilles de Rais, se encontraba bajo arresto, un descenso agudo de su estatura una vez gloriosa. Los cargos presentados contra él eran horribles, involucraban el maltrato de innumerables jóvenes y rituales profundamente perturbadores envueltos en oscuridad y misterio. Las acusaciones surgieron de las sombras, como precursores de una tormenta escalofriante, lanzando un manto sobre el reino.
circulaban historias de jóvenes que desaparecían de los pueblos locales. Los susurros trazaban un camino nefasto hacia el opulento castillo del caballero una vez reverenciado. Estas alegaciones avivaron el creciente miedo entre la población, convirtiendo al héroe de Francia en un objeto de temor y desprecio. Tras su arresto, Gilles fue llevado al castillo del duque de Bretaña, el Château de Nantes, donde se enfrentaría al formidable obispo Jean de Malestroit. El obispo, conocido por su compromiso inquebrantable con la justicia, presidiría el juicio. Gilles se enfrentó a una letanía de cargos, que incluían actos atroces contra jóvenes e implicación en prácticas impías. En el corazón de estas acusaciones estaba la afirmación de que Gilles había cometido estos actos viles como parte de su devoción a rituales oscuros, una revelación escalofriante que envió ondas de choque a través de la corte. En un giro dramático de los acontecimientos, Gilles inicialmente negó todas las acusaciones, defendió vehementemente su inocencia, incluso desafiando a sus acusadores a un combate mortal, un desafío que por supuesto fue rechazado. Sin embargo, a medida que avanzaba el juicio, las pruebas y los testimonios acumulados eran imposibles de ignorar. Entre los que testificaron se encontraba su cercano asociado, Francesco Prelati, el clérigo italiano conocido por sus conocimientos de lo oculto. La condenatoria confesión de Prelati, junto con los testimonios del personal de la casa y los padres de los niños desaparecidos, pintó un sombrío retrato de las atrocidades cometidas dentro de las murallas del castillo. En medio de esta creciente presión, Gilles finalmente confesó los horribles hechos. Su admisión, realizada el 21 de octubre de 1440, fue tan impactante como los crímenes mismos. Sin embargo, cabe destacar que la forma de su confesión estaba en cuestión, ya que Gilles podría haber sido objeto de persuasión durante su detención. El juicio de Gilles de Rais, que tuvo lugar durante varias semanas, fue un espectáculo que cautivó a la nación. La imagen del otrora celebrado héroe de guerra de pie en el banquillo, enfrentado a sus crímenes horrorosos, fue una vista que quedaría grabada para siempre en las crónicas históricas de Francia. El crepúsculo del terror, Gilles de Rais y los ecos de su caída. A medida que amanecía el 26 de octubre de 1440 sobre la ciudad de Nantes, un ominoso manto de silencio cubría las calles empedradas. La plaza del pueblo estaba llena de gente que se había reunido para presenciar un evento de gravedad sin paralelo. En el centro de este espectáculo estaba Gilles de Rais, el mariscal una vez reverenciado, ahora un convicto criminal, a punto de enfrentar la máxima pena por sus atroces acciones. Una oleada de emoción barrió la multitud cuando Gilles, en un acto final de desafío o quizás contrición, solicitó el derecho a asistir a una misa antes de su ejecución. Esta demostración de piedad religiosa por parte de un hombre acusado de actos tan monstruosos amplificó aún más el aire de surrealismo que flotaba sobre los procedimientos. La ejecución de Gilles de Rais fue un espectáculo público, y los espectadores observaban con una mezcla de terror, fascinación y alivio, mientras las llamas lo consumían lentamente. El fuego que terminó con la vida de Gilles sirvió como una metáfora descarnada de su caída en desgracia. Una vida que brilló intensamente con promesa y potencial, solo para ser extinguida por la oscuridad interior. Las secuelas de la muerte de Gilles enviaron ondas a través de la sociedad de su tiempo. Un manto de desconfianza y horror se cernía sobre la nobleza, y sus estilos de vida extravagantes eran vistos con sospecha. Una paranoia silenciosa comenzó a infiltrarse en los tribunales y hogares de la élite. El miedo a que entre ellos se escondiera otro Gilles de Rais, invisible y sin restricciones. Estos sentimientos fueron capturados por una famosa frase de la época: Gilles de Rais está en todas partes, que se convirtió en un recordatorio inquietante de los monstruos ocultos que la sociedad a menudo falla en reconocer. A nivel societal, la historia de Gilles de Rais rompió el aura de invencibilidad que la nobleza había disfrutado anteriormente. La idea de que un hombre de tan alto nacimiento y posición pudiera caer tan bajo sirvió como un recordatorio descarnado de la falibilidad de la naturaleza humana, independientemente del estatus social de uno. El juicio y la ejecución de Gilles también llevaron a cambios significativos en el sistema legal.
La naturaleza y la magnitud de las acusaciones presentadas contra él destacaron las insuficiencias de los procedimientos legales prevalecientes en ese entonces. Esto eventualmente allanó el camino para reglas más estrictas sobre la recopilación de pruebas, los testimonios de los testigos y los procedimientos del juicio. La trágica saga de los jóvenes atrapados en la red oscura de Gilles subrayó aún más la importancia de salvaguardar los derechos y el bienestar de los vulnerables en la sociedad. Su trágico destino llamó la atención sobre las marcadas disparidades sociales de la época y la necesidad de protecciones legales para los menos privilegiados. Sombras de duda. Desentrañando el enigma de Gilles de Rais. A medida que los ecos de la impactante confesión de Gilles de Rais en octubre de 1440 se desvanecían lentamente en las páginas de la historia, un enigma perdurable surgía de las cenizas de su ejecución. ¿Se había impartido justicia o uno de los nobles más estimados de Francia había sido víctima de una intrincada conspiración política? Con el paso de los siglos, los historiadores y eruditos han luchado con esta pregunta, adentrándose en el laberinto de hechos, conjeturas y medias verdades que rodean a esta enigmática figura. La narrativa predominante, basada en las actas documentadas del juicio, pintaba un retrato condenatorio de Gilles de Rais, el caballero heroico convertido en villano monstruoso. Sin embargo, una teoría alternativa sugiere que el estilo de vida ostentoso de Gilles, junto con su desprecio por las normas predominantes de la clase noble, lo habían convertido en una espina para los ambiciosos políticamente. Un nombre que surge repetidamente en este contexto es el de Jean el V, duque de Bretaña. Se informó que Gilles le había vendido grandes extensiones de tierra, tensionando sus propias finanzas. Sin embargo, las transacciones no eran legales bajo la ley francesa, que estipulaba que la tierra no podía venderse sin el permiso del rey. En este escenario, el juicio y la ejecución de Gilles podrían verse como una maniobra calculada para tomar permanentemente estas tierras. Además, la infame reputación de Gilles como patrón de lo oculto y gran gastador no fue bien recibida por las élites religiosas y sociales de su época. Sus extravagantes fiestas en el castillo y las representaciones teatrales públicas, a menudo con contenido inapropiado, le valieron la ira de muchos en las altas esferas de la sociedad. El creciente descontento contra su flagrante desprecio por el decoro social, se ha sugerido, jugó un papel crucial en su caída. Otra intrigante vuelta de tuerca en el relato gira en torno a la confesión que hizo Gilles. Según la ley de la época, las confesiones obtenidas bajo coacción o mediante la promesa de misericordia se consideraban válidas. A Gilles le prometieron clemencia, y algunos argumentan que esta seguridad lo llevó a admitir delitos que no cometió. Después de todo, la alternativa era la tortura física, un destino que Gilles deseaba evitar. Además, muchos historiadores señalan la falta de evidencia física y la dudosa credibilidad de los testigos. Entre los testimonios, muchos se obtuvieron bajo circunstancias cuestionables y se descubrió que varios otros eran falsos. Esta falta de prueba irrefutable condujo a una mayor sospecha sobre la veracidad de los cargos presentados contra Gilles. Por último, vale la pena mencionar el curioso caso de la asociación de Gilles con la alquimia. Su búsqueda de conocimiento, particularmente su fascinación por lo esotérico, podría haber sido percibida como una amenaza por la Iglesia, lo que provocó una mayor animosidad hacia él. La Iglesia, que ejercía un poder significativo durante este periodo, podría haber visto a Gilles como un incómodo recordatorio de la delgada línea entre la fe y la herejía. Una corona manchada. La cambiante percepción de la nobleza francesa en la sombra de Gilles de Rais. En los días pasados de la Francia medieval, la nobleza disfrutaba de un pedestal aparentemente inalcanzable de honor y reverencia. Sin embargo, la saga de Gilles de Rais, una de las personas de más alto rango de esa época, precipitó un cambio notable en la percepción de la nobleza francesa. Este desmoronamiento cataclísmico de la dignidad de un noble comenzó con el juicio de Gilles y culminó con su ejecución en octubre de 1440, enviando temblores a través de los mismos cimientos de la aristocracia francesa. Las revelaciones hechas durante el juicio de Gilles fueron impactantes, por decirlo menos. Esta figura prominente, camarada de la venerada Juana de Arco y mariscal de Francia, fue acusada de actos indecibles hacia los jóvenes.
Esto desveló el inquietante potencial de un noble que debería haber sido un modelo de virtud, descendiendo a tales acciones viles. El hecho de que Gilles fuera un noble de pura cepa solo añadió al sentido de incredulidad y angustia colectiva. El impacto del juicio de Gilles fue doble. Por un lado, desenmascaró el poder sin control y el potencial de brutalidad que poseía la nobleza. Por otro lado, mostró los límites de ese poder, demostrando que incluso el más noble de los nobles podía ser llevado ante la justicia. Se dice que este evento desencadenó una recalibración sustancial de cómo la población francesa percibía a sus superiores sociales. Un cambio notable fue la desilusión generalizada que barrió el reino. Los dichos populares de la época comenzaron a reflejar este sentimiento. Un dicho, incluso un noble puede perderse, comenzó a circular en las tabernas y mercados, subrayando la erosión de la confianza en la nobleza. Otro dicho más conmovedor era: cuidado con la sonrisa del noble, porque detrás de ella puede haber un Gilles de Rais. Las ondas del juicio se extendieron hasta la corte de Carlos el VII también. Se decía que el rey, que había nombrado caballero a Gilles, había lamentado: un hombre de tal valentía reducido a tal desgracia. Este reconocimiento público de la caída en desgracia de Gilles por parte del mismo monarca fue un indicador contundente del cambio de mar que se estaba produciendo dentro de las esferas de poder. Curiosamente, la caída de Gilles también llevó a la introspección y reforma dentro de las filas de la nobleza. Muchos comenzaron a distanciarse de la extravagancia y la libertinaje que Gilles había personificado, deseosos de alejar su noble imagen de la reputación manchada de su condenado compañero. Hubo un aumento en las demostraciones públicas de piedad entre la nobleza, un intento de limpiar la imagen noble y reconectar con la gente común. El escándalo de Gilles de Rais también instigó cambios legislativos. Su mal uso del poder y la riqueza para cometer sus atrocidades llevó a regulaciones más estrictas en torno al trato de los siervos y los menos afortunados. Una ordenanza de 1441, un año después de la ejecución de Gilles, enfatizaba la protección de la gente común, declarando: ningún hombre, noble o no, causará daño a los que están a su cargo. Los ecos de la infamia, la inquietante resonancia de Gilles de Rais a través de los siglos. La huella de Gilles de Rais, una figura notoria cuya vida estuvo marcada por un valor extraordinario, opulencia y monstruosidad sin paralelo, ha dejado una profunda impresión en la cultura popular, resonando a través del tejido de nuestra memoria colectiva. Desde la grandeza de la vida en la corte francesa medieval hasta su insidiosa fascinación por la alquimia, la compleja personalidad de Gilles de Rais ha sido inmortalizada en varios medios artísticos, haciendo de su legado un testimonio perdurable de las profundidades más oscuras de la naturaleza humana. Aunque su vida fue trágicamente marcada por acusaciones y actos espantosos, Gilles de Rais ha permeado la esfera de la literatura como una figura paradójica de fascinación. Victor Hugo, el aclamado novelista francés, se adentró en este laberinto de exploración de caracteres en su obra Gilles de Rais en 1831, haciendo un formidable intento de descifrar al hombre detrás de la leyenda infame. La obra tejió una narrativa alrededor de la dualidad de Gilles, oscilando entre su valor militar y sus monstruosas acciones, arrojando una sombra oscura sobre el legado de su vida. De manera similar, la colección de cuentos cortos de Marcel Schwab, El rey en la máscara dorada, exploró el enigma del personaje a través de descripciones vivas y a menudo inquietantes. El ámbito de la música, en particular el género del heavy metal, parece extrañamente atraído por el horrendo cuento de Gilles de Rais. Bandas como Darkmoor, con su canción Gilles de Rais, La plaga y el bálsamo, resaltan la dicotomía del héroe convertido en monstruo. La composición encapsula lo épico y lo trágico, el honor y el terror, encarnando los extremos contrastes de la vida de Gilles. En las artes visuales, la imagen cautivadora de Gilles de Rais ha continuado cautivando a los artistas a lo largo de los siglos. A menudo se le retrata como una figura de siniestra oscuridad, sus severos ojos reflejando los escalofriantes cuentos de su pasado. Es particularmente notable la representación de Gilles del pintor francés del siglo XIX, Eugène Delacroix, donde aparece como un alma torturada, atormentada por sus acciones y condenada por sus elecciones. En tiempos más recientes,
Gilles de Rais ha dejado su huella en el mundo de los medios populares, en particular dentro del ámbito de la animación japonesa, conocida como anime. Gilles de Rais ha aparecido como personaje en varias series, incluyendo la muy popular Fate Zero. Su personaje suele ser representado con una mezcla de encanto y locura, encapsulando la dualidad de su naturaleza. A pesar del paso de los siglos, la fascinación por Gilles de Rais no ha disminuido, sino que ha evolucionado, remodelándose para ajustarse a la lente de la interpretación moderna. En el mundo de la academia, la historia de Gilles continúa despertando el interés de los académicos, especialmente aquellos en el campo de la psicología, donde su vida a menudo se examina como un estudio de caso del trastorno de personalidad antisocial. Los ecos del laberinto interior, una aventura psicológica en la mente de Gilles de Rais. Al sumergirnos en las aguas psicológicas de Gilles de Rais, nos encontramos cara a cara con un enigma, un hombre de notable posición, con el espíritu de un caballero y la mente de un monstruo. ¿Qué podría haber transformado a un célebre mariscal de Francia, compañero de Juana de Arco, en un perpetrador de actos tan horripilantes, especialmente contra jóvenes? Para comprender al hombre, debemos desenredar los hilos intrincados de su tapiz psicológico, pintado con matices de poder, obsesión y delirio. Nacido en 1405 en una vida de opulencia, Gilles se introdujo temprano en los temas duales de poder y violencia. La muerte de su padre en 1415, cuando Gilles tenía apenas 10 años, podría haber servido como una ruptura impactante en su desarrollo psicológico, marcando un punto de inflexión en su percepción del mundo y su lugar dentro de él. Los psicólogos de hoy podrían sugerir que Gilles estaba afligido con lo que se conoce como trastorno de personalidad antisocial, que se caracteriza por un patrón a largo plazo de manipulación, explotación o violación de los derechos de los demás. Esto se evidenció notablemente en sus rituales de cortejo retorcidos con jóvenes, donde el encanto se convertía en terror cuando las puertas del castillo se cerraban detrás de ellos. La fascinación de Gilles por la alquimia y las prácticas ocultas sugiere una personalidad obsesiva, un deseo insaciable de entender y controlar lo desconocido. Su gasto descontrolado en estas búsquedas agotó su riqueza, llevándolo a los brazos de figuras peligrosas como el alquimista italiano Prelati. Aquí es donde Gilles fue introducido a lo que hoy se clasificaría como sustancias peligrosas, sustancias que probablemente aumentaron su desconexión de la realidad. El infame juicio en 1440 condujo a una proclamación pública de las perturbadoras acciones de Gilles, incluyendo la confesión de su participación en el trato brutal de jóvenes. Su declaración, "El diablo me obligó a hacerlo", apunta hacia un intento psicológico de externalizar la culpa, un rasgo común entre las personas con TPA. Curiosamente, esta frase ha perdurado en la memoria cultural, a menudo citada en discusiones sobre la naturaleza del mal y la capacidad de negación frente a actos atroces. Si bien el TPA podría explicar algunas facetas del comportamiento de Gilles, su caso probablemente fue más complejo. Elementos de narcisismo son evidentes en su creencia en su invencibilidad, un delirio alimentado por su alto estatus social y poder sin control. Además, podría argumentarse que mostraba signos de un trastorno caracterizado por obtener placer de causar daño a los demás. Esto, junto con su descontrolado uso de sustancias peligrosas, probablemente creó un cóctel volátil de inestabilidad psicológica. Examinar a Gilles desde un punto de vista psicológico no se trata de justificar sus acciones, sino de entender los factores que contribuyeron a su monstruosa transformación. Desde el trauma de la infancia temprana y la exposición a la violencia, el poder y la riqueza sin control, hasta la búsqueda obsesiva de conocimiento prohibido y el uso indebido de sustancias peligrosas, la historia de Gilles sirve como un recordatorio contundente de la potencial capacidad humana de daño cuando la mente se deja sin control y sin tratamiento. Al despedirnos de los turbulentos capítulos de la historia y de los oscuros corredores del Château de Tiffauges, el inquietante cuento de Gilles de Rais perdura en nuestra conciencia. Nacido en 1405 en el regazo de la nobleza, Gilles se adelantó en el gran escenario de la historia. Su futuro brillaba con promesas. Sin embargo, eligió un camino de sombras y desesperación
que lo llevó a un final espantoso el 26 de octubre de 1440. Uno no puede evitar reflexionar sobre el enigma de Gilles, un héroe gallardo en la Guerra de los 100 años, compañero de la Santa Juana de Arco, y sin embargo, un supuesto torturador de jóvenes inocentes. Su historia nos lleva a reflexionar sobre los misterios del espíritu humano, capaz de tanto valor ascendente como malevolencia escalofriante. Un famoso refrán francés encapsula esta dualidad. El hombre no es ni ángel ni bestia, y lo desafortunado es que aquel que quiere actuar como el ángel actúa como la bestia. De hecho, el cuento de Gilles sirve como un recordatorio atemporal de que el poder sin control puede distorsionar las almas más nobles. Al despedirnos de la saga escalofriante de Gilles de Rais, su leyenda perdura como un espectro sobre la historia de la nobleza francesa, un contundente cuento de advertencia de cómo la gloria puede descender a la infamia. Porque como la historia nos ha mostrado a menudo, la nobleza de nombre es solo una fachada frágil. Es la nobleza en las acciones lo que realmente define a un hombre. Hasta que nos volvamos a encontrar, reflexionemos sobre estos ecos del pasado para que puedan informar nuestros pasos hacia el futuro.